Sisu 2. Camino a la venganza, la película completa, analizada y explicada. La película Sisu, Camino a la venganza, se erige como una obra que trasciende el mero espectáculo de acción para adentrarse en un territorio mitológico y profundamente humano. Su narrativa, visualmente potente y emocionalmente resonante, construye sobre los cimientos de la primera entrega una estructura más compleja y simbólica. El viaje de Atami Corpi deja de ser una lucha por la supervivencia material para convertirse en una peregrinación hacia los vestigios de su propia alma, representada físicamente por la casa familiar. Este cambio de motivación es fundamental, transformando al personaje de una fuerza de la naturaleza casi abstracta en un hombre concreto, lastrado por un dolor tangible y una misión que es, en esencia, un acto de amor póstumo. El concepto de Sisu, esa columna vertebral espiritual del pueblo finlandés, adquiere aquí una nueva dimensión. Ya no es solo la tenacidad para soportar el frío o sobrevivir a disparos, sino la obstinación monumental de desafiar a un imperio y a la lógica misma con el único fin de rescatar unos tablones de madera cargados de memoria. La película sugiere que el verdadero Sisu no se manifiesta en la conquista, sino en la reconstrucción, no en tomar, sino en recuperar. Atami no avanza hacia un botín, sino que retrocede, literal y emocionalmente, hacia el origen de su trauma, y en ese viaje inverso encuentra la posibilidad de un futuro. La casa desmontada sobre el camión es una imagen poderosa. Es un hogar nómada, un templo portátil de duelo que se mueve a través de un paisaje hostil, desafiando la geopolítica y la violencia. El antagonista, Igor Draganov, encarnado con ferocidad por Stephen Lang, no es un villano genérico por poder o ideología. Es la personificación del trauma mismo. Su liberación por parte de un oficial de la KGB, interpretado con siniestra eficacia por Richard Brake, no es solo una estrategia militar, sino una manipulación psicológica. El régimen soviético, representado aquí como una maquinaria burocrática y cruel, entiende que para destruir la leyenda de Corpi debe atacar su núcleo emocional, resucitando al fantasma que lo habita. Esto eleva el conflicto de una persecución bélica a un duelo personal arquetípico, un enfrentamiento entre la memoria que construye, Atami con su casa, y la memoria que destruye, Draganov, autor del olvido forzado mediante la masacre. La estructura en capítulos, con títulos impactantes, no es un mero recurso estilístico. Funciona como los cantos de una epopeya moderna, dividiendo la Odisea en episodios temáticos donde cada segmento presenta un desafío único y una demostración particular de ingenio y violencia. Títulos como Motor Mayhem o Incoming preparan al espectador para una secuencia de acción autocontenida, casi como niveles en un videojuego, donde Atami debe superar obstáculos cada vez más extravagantes y mortales. Esta estructura refuerza la sensación de que estamos presenciando una leyenda, una historia que se cuenta y se exagera en tabernas, donde cada capítulo podría ser una anécdota separada de la hazaña del hombre inmortal. El silencio de Atami Corpi, interpretado con una maestría física conmovedora por Jorma Tommila, es quizás el elemento narrativo más audaz y efectivo. En un cine contemporáneo a menudo sobrecargado de diálogos explicativos, el mutismo del protagonista lo convierte en una figura enigmática y universal. El espectador proyecta en sus ojos cansados y en sus gestos precisos toda la gama de su dolor y determinación. Este silencio también contrasta brutalmente con el estruendo de la acción que lo rodea, los motores de los vehículos, las explosiones, los gritos de sus enemigos. Atami es un centro de calma, casi glacial, en un torbellino de caos, y su quietud interior lo hace parecer aún más invencible. No gasta energía en palabras. Toda su esencia se concentra en el acto, en el movimiento hacia su objetivo. La estética de Suomi Western es perfectamente ejecutada. La vastedad de los paisajes estonios que simulan Karelia no son solo un escenario, sino un personaje en sí mismo. Es una tierra de nadie, una frontera redefinida por la guerra, un territorio melancólico y hostil que refleja el estado interior del protagonista. La banda sonora, con sus trompetas solitarias y ritmos marciales, evoca directamente a Ennio Morricone, situando a Atami como el hombre sin nombre que cabalga, o en este caso, conduce, hacia un enfrentamiento inevitable. La película toma los códigos del western, el duelo final, el tren como símbolo de progreso y peligro, el hombre que defiende su propiedad, y los trasplanta con una coherencia sorprendente al contexto único de la Finlandia de posguerra, creando un género híbrido con identidad propia. La violencia, extrema y creativa, opera en un registro casi de fábula o cómic. La película renuncia por completo al realismo para abrazar una lógica de cartoon satírico y sangriento.
El tanque dando una voltereta o el uso del misil como propulsor de tren son gags visuales que recuerdan al cine de Buster Keaton o a los dibujos animados de Tex Avery, pero bañados en sangre y gasolina. Esta elección tiene un doble efecto. Por un lado, distancia la película de cualquier lectura histórica literal, enfatizando que es un mito, una fantasía de venganza y resistencia. Por otro, la violencia tan exagerada se vuelve catártica y hasta humorística, permitiendo al espectador disfrutar del espectáculo sin el peso del horror realista. Es una celebración de la inventiva del cine de acción, un homenaje a la época en la que lo imposible era lo más divertido. La evolución de Atami desde el individualismo absoluto hacia un atisbo de comunidad es el núcleo emocional de la película. A lo largo de su viaje, es una isla de furia y dolor. Sin embargo, el clímax no es el enfrentamiento con Draganov en el tren, sino la escena final, silenciosa y poderosa, en territorio finlandés. Mientras Atami lucha por erigir solo los pesados maderos de su casa, los vecinos, aquellos a quienes quizás defendió indirectamente con sus actos, se acercan. No hay discursos, no hay agradecimientos efusivos. Se acercan en silencio, toman una viga y comienzan a ayudar. Atami los mira, y en una mirada cargada de siglos de reserva finlandesa, hay un destello de reconocimiento, de rendición a una necesidad básica humana. No se puede reconstruir solo. Este momento es la verdadera victoria, la derrota de su aislamiento autoimpuesto. La casa, símbolo de su familia perdida, se convierte, gracias a la comunidad, en un símbolo de un posible futuro. El viaje de Atami es, en esencia, un viaje de regreso. Regreso a la escena del crimen, regreso a los orígenes, regreso a casa. Pero el film entiende que no se puede volver al pasado. Solo se puede transportar sus fragmentos al presente y construir algo nuevo con ellos. El camino a la venganza del título es engañoso. Sí, hay venganza. Hay un enfrentamiento culminante y satisfactorio. Pero el camino verdadero, el que realmente recorre a Atami, es el camino de regreso a la vida, a la conexión. La venganza es solo el puente que debe cruzar para dejar atrás el estancamiento de su odio. Al enfrentar y derrotar al autor material de su dolor, no mata sus recuerdos, los libera del fantasma que los contaminaba. Ahora puede recordar a su familia no solo con rabia, sino también con amor, y esa es la condición necesaria para reconstruir. La película también funciona como una alegoría nacional para Finlandia. La nación, como Atami, emergió de la Segunda Guerra Mundial habiendo perdido territorios, como Karelia, con su población desplazada y su identidad bajo presión. La tarea de desmontar y trasladar la casa puede leerse como la tarea de un pueblo que, tras la cesión de tierra, debe redefinir su hogar nacional, llevando consigo su cultura, su lengua y su memoria a un nuevo contexto. La ayuda final de los vecinos simboliza la cohesión social necesaria para esa reconstrucción nacional. El sisu aquí es la fuerza para aceptar la pérdida, cargar con lo que se puede salvar y empezar de nuevo, ladrillo a ladrillo, en un suelo nuevo. La recepción de la película, incluyendo la curiosa protesta diplomática rusa, confirma su potencia como narrativa cultural. La queja oficial la trata como si fuera un documento histórico, lo cual es un error de lectura fundamental. La película no es sobre rusos o finlandeses, es sobre monstruos y héroes, sobre trauma y curación, contado a través de un lente cultural específico pero con temas universales. La protesta, irónicamente, le otorga a la película una capa de relevancia política no buscada, pero que habla del poder del cine para tocar nervios sensibles, incluso cuando opera en el ámbito del mito y la exageración. En el panorama del cine de acción contemporáneo, Sisu, Camino a la venganza se destaca por su autenticidad de visión. No es una producción en cadena de un estudio mayor, es la expresión personal y obsesiva de un director, Jalmari Elander, que comprende el lenguaje del cine de género y lo habla con acento propio. Cada frame respira una pasión por el cine físico, por la imagen impactante, por la elipsis narrativa. Es una película que confía en que el espectador comprenderá el dolor de un hombre por la forma en que acaricia un trozo de madera, y que celebrará la poesía absurda de un combate a muerte en el techo de un tren en movimiento. El final, por tanto, no es abierto, sino perfectamente cerrado. El arco se completa. El hombre que se negaba a morir, encuentra una razón para volver a vivir, no en la soledad de su leyenda, sino en el silencioso compañerismo de quienes lo rodean. La casa reconstruida no será la misma, faltarán las voces que la llenaban, pero ya no será un mausoleo. Será un hogar, con un dueño que, por primera vez desde el principio de la primera película, puede quizás, solo quizás,
encontrar un momento de paz. La última imagen no es de violencia, sino de construcción. No es un punto final, sino un punto de partida. Y en ese simple, poderoso acto colectivo de levantar una pared, Sisu, Camino a la venganza encuentra su resonancia más profunda y perdurable. La película, desde su primer fotograma, establece una conexión simbólica profunda entre Atami y el paisaje, un personaje mudo y a la vez elocuente que refleja su trauma. Los amplios planos de la Carelia devastada por la guerra no son un mero escenario, son una extensión de la psique fracturada del protagonista. Cada árbol calcinado y cada casa abandonada que atraviesa con su camión hablan de una pérdida colectiva que resuena con su tragedia personal. Esta fusión entre el hombre y la tierra convierte su viaje en una búsqueda arquetípica, en la cual el entorno responde a su determinación con desafíos casi sobrenaturales. El camión cargado con la estructura de madera se transforma en un arca de la alianza secular, transportando no solo recuerdos, sino la esencia misma de una identidad amenazada por la maquinaria estatal soviética. La fotografía, con sus tonos áridos y cielos plomizos, refuerza esta sensación de un mundo agotado por el conflicto, donde la vida debe ser reclamada con una ferocidad inaudita. La llegada de Atami a la casa familiar es un momento de intenso silencio cinematográfico, donde la cámara observa su ritual lento y meticuloso de reconexión con el espacio. No hay flashbacks explícitos, pero cada mirada a una ventana rota o al umbral de una puerta evoca fantasmas perceptibles solo para él. El acto de desmontar la casa madera por madera, clavó por clavó, es presentado no como una demolición, sino como una exhumación sagrada, un desenterrar recuerdos literalmente incrustados en la fibra de la construcción. Esta secuencia, casi carente de diálogo y de música invasiva, confía por completo en la actuación física de Jorma Tommila, quien transmite un dolor contenido y una reverencia palpable hacia el proceso. Cada viga que baja es un gesto de duelo activo, una manera física de procesar una ausencia que no puede ser verbalizada. La casa, así, deja de ser un objeto para convertirse en un cuerpo, y su desensamblaje es un acto quirúrgico de enorme carga emocional. La introducción del antagonista, Igor Draganov, se maneja con una inteligencia narrativa que subvierte las expectativas del villano de guerra genérico. No es presentado inicialmente como una amenaza activa, sino como un prisionero liberado, un animal malherido y consumido por su propio odio y fracaso. Stephen Lang dota al personaje de una patología particular. Draganov no persigue a Atami por órdenes o ideología, sino por una necesidad psicológica gemela a la del protagonista. Necesita matar al testigo vivo de su mayor acto de cobardía y brutalidad. Mientras Atami busca reconstruir, Draganov necesita borrar, y esa dialéctica entre memoria y olvido define el conflicto central. Su reactivación por parte de la KGB, encarnada en el frío cálculo del oficial interpretado por Richard Brake, añade una capa de cinismo político, utilizando el odio personal como un arma desechable en la guerra fría de símbolos que ya comenzaba. El concepto de Sisu alcanza aquí su máxima expresión no en la agresión, sino en la resistencia pasiva y obstinada. La determinación de Atami no es la de un berserker, sino la de un glaciar, lenta, imparable, erosionando todo lo que se interpone en su camino mediante la pura persistencia. La película ilustra esto en secuencias donde, tras sobrevivir a emboscadas espectaculares, simplemente se levanta, se sacude el polvo y continúa cargando un tablón, ajustando una cuerda en su carga. Su objetivo no es infligir daño, sino cumplir con un ritual. La violencia que ejerce es siempre reactiva, un lenguaje forzado que debe usar para proteger su frágil carga. Esta redefinición del coraje es fundamental, alejándolo del heroísmo militar convencional y acercándolo a una terquedad casi filosófica, una afirmación de ser frente a las fuerzas que buscan aniquilar o asimilar. La estructura de persecución, motor principal de la trama, es constantemente reinventada por el Ander para evitar la monotonía. Cada capítulo plantea un nuevo problema cinemático y una solución creativa, a menudo absurda, por parte de Atami. La película opera con una lógica interna propia, una física del espectáculo donde la exageración es la norma y la sorpresa, el combustible. Desde el enfrentamiento con escuadrones de motociclistas que se asemeja a una partida de caza inversa, hasta la delirante secuencia aérea donde un avión se convierte en una amenaza inesperada. El film mantiene una inventiva visual que homenajea y supera a los clásicos del cine de acción práctica. Estos set pieces no están desconectados de la trama emocional. Cada obstáculo superado es un paso más en el proceso de purificación de Atami, una prueba de fuego que quema lentamente su ira para dejar al descubierto su puro propósito.
El diseño de sonido y la banda sonora merecen un análisis, aparte por su contribución a la mitología de la película. Los silbidos y trompetas de la partitura, claras referencias al western spaghetti, chocan de manera fascinante con el rugido de motores soviéticos y el estruendo metálico de los tanques. Este contraste sonoro subraya la hibridación genérica del film. El sonido de los golpes, de los disparos, de los huesos rompiéndose, es exagerado y satisfactorio, casi un personaje cómico en sí mismo, recordando a los golpes sonoros de los dibujos animados. El silencio, por otro lado, es usado como un arma dramática. En los momentos de mayor tensión, justo antes del estallido de violencia, el mundo sonoro se contrae, enfocándose en la respiración de Atami o en el crujido de la madera, aumentando la inmersión y la expectación. La relación de Atami con su vehículo y su carga es una de las más conmovedoras y extrañas del cine reciente. El camión no es una herramienta, es un compañero de viaje, una extensión mecánica de su voluntad. La casa, amarrada de manera precaria, se balancea como un ataúd gigante o como una ala rota, constantemente al borde del desastre. Cada bache en el camino, cada emboscada, pone en peligro no solo la vida de Atami, sino la integridad de los restos de su familia. Esto genera una ansiedad única en el espectador. Estamos preocupados por la supervivencia de un objeto inanimado, porque comprendemos su valor simbólico absoluto. La película logra que el público anhele, contra toda lógica, que unos tablones de madera lleguen sanos y salvos a su destino. El personaje del oficial de la KGB, sin nombre pero con una presencia escalofriante, representa la burocracia del mal. Su decisión de liberar a Draganov no surge de la pasión, sino de un cálculo frío. La leyenda de Corpi es un virus ideológico que debe ser erradicado, y para ello usa el patógeno específico, Draganov, como antídoto. Es la personificación del Estado totalitario que instrumentaliza las pasiones humanas más bajas para sus fines. Su presencia en la retaguardia, siguiendo la persecución desde la comodidad de un cuartel, contrasta con la lucha visceral y sucia de Atami y Draganov. Es un recordatorio de que, a menudo, los verdaderos villanos no están en el campo de batalla, sino en los despachos, moviendo piezas en un tablero de ajedrez sangriento. La secuencia del tren es el clímax no solo narrativo, sino también conceptual de la película. El tren, símbolo clásico del progreso, la industrialización y el movimiento inexorable de la historia, es aquí el escenario del duelo final entre el pasado personal y el futuro impuesto. A bordo de ese monstruo de acero, Atami y Draganov libran una batalla que es a la vez primitiva y moderna. La coreografía de acción aquí alcanza cotas de ingenio demencial, utilizando los vagones, las escaleras, los techos y la propia carga de la locomotora como elementos de un playground mortal. El uso del misil como propulsor es el momento donde la película abraza plenamente su naturaleza de fábula surrealista, un guiño autoconsciente al espectador de que las reglas del realismo han sido completamente suspendidas en pos de la catarsis pura y el espectáculo. El enfrentamiento físico entre Atami y Draganov trasciende el mero combate. Es un diálogo mudo realizado con cuchillos, puños y miradas. No intercambian frases memorables. Su historia se cuenta a través de cicatrices, de gruñidos, de la forma en que se miran reconociendo al monstruo que cada uno es para el otro. Draganov no es un adversario hábil y elegante. Es brutal, desesperado, un toro herido. Atami, por su parte, lucha con la eficiencia fría de un matarife, pero también con una furia acumulada que finalmente encuentra salida. La pelea no es gloriosa, es sucia, agotadora y profundamente personal. Su resolución no proporciona un alivio alegre, sino un silencio pesado, la sensación de un capítulo oscuro que, por fin, puede ser cerrado. Tras el clímax, la película toma una decisión narrativa audaz al dedicar un tiempo considerable al epílogo. No termina con la muerte del villano, sino con la tarea de reconstrucción. Este desvío es fundamental para su mensaje. Nos muestra que la venganza, por muy satisfactoria que sea, no construye nada. Es un acto de demolición final. La verdadera hazaña, el verdadero Sisu, comienza después, cuando hay que levantar algo nuevo con las manos vacías y el corazón cansado. La llegada a Finlandia no es celebrada con fanfarrias, es un momento de quietud, de enfrentarse a la magnitud de la tarea que queda por delante, con la carga ahora descansando en un terreno que, aunque más seguro, sigue siendo ajeno. La llegada sigilosa de los vecinos es quizás el momento más emotivo y mejor dirigido de toda la película. No hay un líder que los convoque, no hay un discurso. Simplemente aparecen, uno a uno,
saliendo del bosque o acercándose desde sus propias granjas. Su ayuda no es ofrecida con palabras, sino con actos. Toman una herramienta, cargan una viga, clavan un clavo. Es una comunión silenciosa que habla de un entendimiento profundo, de un reconocimiento colectivo de la pérdida y de la necesidad de sanar juntos. A Atamí, al principio, los observa con recelo, su individualismo siendo su última fortaleza. Pero luego, con una simple inclinación de cabeza, acepta. Es una rendición más significativa que cualquier derrota física. Es la aceptación de que su dolor no es único, que la reconstrucción es una tarea comunitaria. Esta escena final transforma el significado de la casa. Ya no es solo el monumento a una familia perdida, sino la semilla de una nueva comunidad. Al ayudar a levantarla, los vecinos no solo están ayudando a un hombre, están reconstruyendo simbólicamente su propio tejido social, dañado por la guerra. La casa de Atamí se convierte en un punto de reunión, en una prueba tangible de que la vida puede brotar de nuevo incluso en el suelo más devastado. El Sisu se colectiviza, dejando de ser un atributo de un superhombre para convertirse en la cualidad de un pueblo que se niega a ser borrado. La película, en su conjunto, funciona como una reflexión sobre los límites del individualismo heroico. La primera parte celebraba al lobo solitario, al hombre que contra todo pronóstico se alza contra un ejército. La secuela desmonta ese mito, mostrando que incluso el hombre más duro no puede cargar solo con el peso de su pasado y de su futuro. Necesita a los otros, necesita el silencioso apoyo de la comunidad para encontrar un verdadero hogar, que es siempre, en esencia, un espacio compartido. Atamí no regresa a la civilización. La civilización, en su forma más humilde y genuina, viene a él, y al hacerlo, lo redime de su propio aislamiento trágico. El legado de Sisu, Camino a la venganza en el cine de acción es su éxito al fusionar una estética hiperbólica y divertida con un núcleo emocional serio y conmovedor. Demuestra que la espectacularidad y la profundidad temática no son mutuamente excluyentes. Que se puede hacer saltar un tanque por los aires con una sonrisa en el rostro y, al mismo tiempo, conmover hasta las lágrimas con el simple acto de unos aldeanos ayudando a clavar una tabla. Esa dualidad, ese tono perfectamente equilibrado entre la caricatura violenta y el drama humano, es su mayor logro y lo que la asegura como un clásico de culto duradero. Una obra que será recordada no solo por su inventiva para matar villanos, sino por su profunda comprensión de lo que significa, finalmente, llegar a casa. La película transciende el género de acción al entrelazar un folclore personal con la historia colectiva, creando una mitología moderna donde el paisaje es un testigo mudo y activo. Los amplios horizontes de Karelia no son un simple telón de fondo, sino un espejo del alma devastada de Atamí, cada llanura barrida por el viento reflejando su vacío interior. Este diálogo constante entre el protagonista y su entorno eleva la narrativa a una épica ecológica, donde la tierra misma parece conspirar para probar su determinación. La carga precaria sobre el camión se convierte en una imagen perdurable de fragilidad y terquedad, desafiando las leyes de la física y la lógica militar. La fotografía, con su paleta desaturada de grises terrosos y verdes apagados, sumerge al espectador en un mundo posbélico donde la belleza ha sido drenada, dejando solo la esencia cruda de la supervivencia. Cada plano está compuesto con la precisión de un cuadro renacentista, pero uno que celebra la ruina y la tenacidad en igual medida. La secuencia de llegada a la casa familiar es un estudio magistral de duelo cinematográfico, donde el tiempo narrativo se ralentiza hasta casi detenerse. La cámara, actuando como la mirada respetuosa de un testigo, sigue los movimientos ritualísticos de Atamí mientras reconecta con el fantasma de su vida anterior. El proceso de desmontaje es filmado con la solemnidad de un rito fúnebre. Cada tablón removido es como desenterrar un recuerdo dolorosamente enterrado. La ausencia de diálogo o música sentimental permite que el sonido ambiente, el crujir de la madera, el susurro del viento entre las vigas, adquiera una elocuencia desgarradora. Tomila, con su rostro labrado como la corteza de un árbol, transmite una historia de pérdida a través del más mínimo parpadeo o el temblor casi imperceptible de una mano. Esta escena establece el tono emocional fundamental. Esta no es una historia de venganza por rabia, sino de reconstrucción por amor, un matiz que redefine completamente la motivación del héroe. La presentación del antagonista, Igor Draganov, se construye sobre los cimientos de una psicología ruinosa y no de una ideología fanática. Stephen Lang interpreta a un hombre consumido no por el fervor político, sino por la vergüenza y el rencor, un monstruo creado por la guerra y luego descartado por ella.
Su liberación de la prisión siberiana no es un acto de poder, sino de desesperación burocrática, un reconocimiento tácito de que solo una bestia puede cazar a otra. Draganov ve en Atami no solo a un enemigo, sino al espejo de su propio fracaso, la prueba viviente de que su acto de barbarie no logró erradicar por completo lo que buscaba destruir. Esta dinámica crea un conflicto simbiótico y envenenado, donde cazador y presa están unidos por un trauma que solo uno sobrevivirá. El oficial de la KGB, con su frialdad reptiliana, actúa como el demiurgo de este drama personal, manipulando los hilos del odio desde la sombra con una eficacia aterradora. La encarnación del Sisu en esta narrativa se manifiesta como una fuerza geológica más que humana, una persistencia que desgasta montañas. La determinación de Atami es pasiva en su esencia. Su objetivo no es conquistar, sino preservar, y esa postura defensiva es lo que la hace tan poderosa. Las secuencias de acción, por espectaculares que sean, siempre son interrumpidas por tomas de él volviendo metódicamente a su tarea: ajustar una cuerda, recolocar una viga. Estos momentos de quietud son los que verdaderamente definen su carácter, mostrando que su fuerza no reside en la capacidad de destruir, sino en la indomable voluntad de continuar construyendo, literalmente, frente al caos. Esta reinterpretación del coraje nacional finlandés lo despoja de cualquier connotación agresiva, presentándolo como la virtud suprema del que aguanta, del que perdura cuando todo invita a desistir. La arquitectura narrativa de la persecución es un catálogo de inventiva visual que homenajea y renueva las convenciones del cine de género. Cada nuevo capítulo presenta un problema de ingeniería de la acción, resuelto con una solución que bordea lo surrealista, manteniendo una coherencia interna basada en la exageración lúdica. La lógica del mundo de la película opera bajo las reglas de una fábula violenta, donde la creatividad para superar obstáculos es tan importante como la fuerza bruta. Estos episodios, desde emboscadas en caminos forestales hasta duelos en el aire, están coreografiados con una claridad geográfica y una progresión táctil que recuerda al mejor cine de aventuras. Lejos de ser interludios vacíos, cada prueba superada representa una capa más de obstáculo psicológico removido, un paso más en el viaje de Atami hacia la catarsis y la posible paz. La dimensión sonora de la película constituye un estrato narrativo por derecho propio, tejiendo un contrapunto constante entre lo épico y lo íntimo. La partitura, con sus ecos de Morricone, no solo sitúa la acción en la tradición del western, sino que también humaniza el paisaje, dotando de alma a las llanuras desoladas. Por otro lado, el diseño de sonido hiperbólico, el estruendo metálico de los impactos, el retumbar visceral de los motores, existe en un registro casi cómico, subrayando la naturaleza caricaturesca de la violencia. Este contraste permite que la película oscile sin problemas entre la emoción genuina y el puro divertimento espectacular. Los silencios, estratégicamente colocados, actúan como cámaras de decompresión emocional, momentos donde solo se escucha la respiración entrecortada de Atami o el lamento del viento, recordándonos el coste humano detrás del circo de destrucción. La relación de Atami con su carga trasciende lo práctico para adentrarse en lo simbólico y lo espiritual. El camión y la casa desmontada forman un conjunto totémico, un santuario móvil dedicado a la memoria. La precariedad de la carga, constantemente al borde del colapso, genera una tensión narrativa única. El espectador teme por la integridad de unos objetos inanimados porque comprenden su valor como reliquias. Cada amenaza no es solo contra la vida del héroe, sino contra la materialización de su pasado, contra la última evidencia física de su amor. Esta personificación de la estructura de madera es uno de los logros más sutiles del guión, haciendo que la misión resulte a la vez absurda en su literalidad y profundamente noble en su intención. La figura del oficial de la KGB encarna la amenaza más abstracta y por ello más insidiosa, la del Estado impersonal que ve a los individuos como meras variables en una ecuación de poder. Su intervención para liberar a Draganov no surge de la maldad personal, sino de un cálculo frío de realpolitik. Representa la antítesis del Sisu, la maquinaria burocrática que busca borrar las leyendas, homogenizar la historia y convertir el dolor humano en un dato estadístico. Su presencia en la retaguardia, observando la carnicería que ha instigado, establece un poderoso contraste con la lucha visceral y encarnada de Atami, recordándonos que los mayores peligros a menudo no blanden un arma, sino un sello oficial. El clímax en el tren sintetiza todos los temas y estéticas de la película en una secuencia de pura energía cinética. El tren, símbolo clásico del progreso y la huida, se convierte aquí en una ratonera de acero, un escenario perfecto para un duelo que es a la vez arcaico y moderno.
La coreografía aprovecha cada elemento del convoy, vagones, techos, pasarelas, la locomotora misma, para crear un ballet de destrucción inventiva. El momento del misil propulsor es el punto en que la película abraza plenamente su identidad como cuento popular hiperbólico, rompiendo cualquier atisbo de realismo en favor de una metáfora visual del impulso imparable de la venganza. Es un golpe de efecto que celebra el puro placer del espectáculo, sabiendo que ha ganado el derecho a tal extravagancia mediante la solidez emocional de su historia. El enfrentamiento final entre Atami y Draganov es menos una pelea y más un exorcismo mutuo, un acto de violencia comunicativa donde las palabras serían superfluas. No hay diálogo que explique su odio. Este se expresa en la ferocidad de los agarres, en la desesperación de los golpes, en la mirada de reconocimiento que se intercambian, dos fantasmas atrapados en el mismo bucle de dolor. Draganov lucha con la rabia caótica de quien sabe que su existencia carece de sentido más allá de este acto final. Atami, en cambio, combate con la eficacia fatal de un verdugo, pero también con una tristeza palpable, como si matar a este hombre fuera también enterrar la última parte viva de su propio sufrimiento. La resolución no es triunfante, sino exhausta, cargada con el peso de un ciclo que, por fin, se cierra. El epílogo constituye la declaración de intenciones más valiente de la película, al desplazar el clímax de la venganza a la reconstrucción. Nos muestra que la verdadera hazaña no era matar al monstruo, sino tener la fuerza para construir algo nuevo después. La llegada a Finlandia no es un final feliz convencional, sino un nuevo comienzo lleno de dificultad tangible. La imagen de Atami, solo frente al montón de maderas que fue su hogar, es potentemente elocuente. La venganza limpia el terreno, pero no erige el edificio. Este giro refocaliza toda la narrativa, posicionando la violencia como un mal necesario en el camino hacia un objetivo superior que es esencialmente creativo y pacífico. La intervención silenciosa de los vecinos es el verdadero corazón emocional de la historia, un momento de puro cine que habla a través de las acciones. Su aparición no es teatral ni sentimental, es orgánica, como si la comunidad misma hubiera sentido la necesidad de completar este acto de restauración. Al ayudar sin ser preguntados, realizan un ritual de solidaridad que trasciende el lenguaje. Atami, ante este ofrecimiento, experimenta su última y más significativa batalla interna, la rendición de su feroz independencia. Su aceptación, comunicada con un gesto mínimo, es su verdadera victoria, el momento en que deja de ser el hombre que se niega a morir para convertirse en el hombre que acepta vivir, y vivir con otros. Esta escena final transfigura el significado de la casa y, por extensión, de la propia narrativa. La estructura deja de ser un mausoleo privado para convertirse en la piedra angular de una comunidad renaciente. Al participar en su construcción, los vecinos no solo reparan una casa, sino que suturan simbólicamente las heridas del tejido social desgarrado por la guerra. El sisu, por tanto, se democratiza. Deja de ser un atributo excepcional de un héroe para revelarse como la cualidad latente de un pueblo resiliente. La película sugiere que la verdadera fortaleza nacional no reside en los actos épicos de individuos, sino en los pequeños, silenciosos y colectivos actos de reconstrucción cotidiana. La obra, en su conjunto, plantea una profunda reflexión sobre los límites del mito del individuo autosuficiente. Si la primera película era un himno al lobo solitario, esta secuela es su deconstrucción necesaria, mostrando que incluso el más fuerte de los hombres no puede soportar el peso de la memoria y el futuro en solitario. La redención, sugiere Elander, no se encuentra en el aislamiento heroico, sino en el silencioso reconocimiento de nuestra interdependencia. Atami no encuentra la paz al recuperar su tierra, sino al permitir que otros la pisen y la ayuden a fecundar. La civilización, en su forma más auténtica, no es algo a lo que se regresa, sino algo que se construye, ladrillo a ladrillo, con las manos de todos. El legado cinematográfico de Sisu, Camino a la venganza, radica en su triunfo al integrar una sensibilidad autoral con las demandas del cine de género más puro. Demuestra que la exuberancia visual y la inventiva en la acción pueden ser vehículos para explorar temas tan complejos como el duelo, la identidad nacional y la cura comunitaria. Logra el delicado equilibrio de ser, simultáneamente, un derroche de pura diversión cinética y una meditación conmovedora sobre la pérdida. Esta dualidad, sostenida con una confianza férrea en el lenguaje visual, es lo que la consagra como una obra perdurable, un film que será recordado no solo por sus explosiones, sino por el profundo eco emocional que deja tras el estruendo, y por el poderoso silencio que instala, al final,
el sonido de un martillo construyendo un nuevo hogar. La película opera bajo una estética que podríamos denominar realismo mágico nórdico, donde la exageración física y la imposibilidad de las hazañas no rompen la verosimilitud emocional, sino que la potencian. Esta elección estilística transforma a Atami Korpi en una figura de leyenda viva, un personaje que existe en el límite entre el hombre y el mito, cuyas acciones, aunque físicamente inverosímiles, son moral y emocionalmente coherentes. El director, Jalmari Elander, teje esta leyenda no con palabras, sino con una sucesión de imágenes poderosas que se graban en la memoria del espectador como iconos modernos. Cada secuencia de acción, por descabellada que sea, está filmada con una claridad geográfica y una tangible sensación de peso que ancla lo absurdo en una realidad física concreta. Este equilibrio entre lo hiperbólico y lo tangible es el sello distintivo de la saga y alcanza aquí su máxima expresión. La carga simbólica del viaje adquiere dimensiones bíblicas, situando a Atami como una suerte de patriarca errante en un éxodo inverso. No conduce a su pueblo a una tierra prometida, sino que rescata el símbolo de su pacto familiar, la casa, de una tierra perdida. El camión se convierte en su arca, transportando no animales, sino memorias, y la travesía por el territorio soviético hostil es su cruce del desierto. Esta lectura dota a la misión de una solemnidad épica que trasciende la mera tarea física, convirtiéndola en una peregrinación espiritual. La resistencia sobrehumana de Atami ya no es solo Sisu, sino la fe inquebrantable de un creyente en su propio deber sagrado. Cada obstáculo superado es una prueba divina, y su negativa a morir es la afirmación de que su misión está bendecida por una ley moral superior a la de los ejércitos que lo persiguen. El paisaje de Karelia, más allá de ser un reflejo psicológico, funciona como un personaje antagónico silencioso. Es una tierra de nadie, un territorio en disputa cuya propia geografía parece resentir la presencia humana. Los caminos son traicioneros, los ríos son barreras, los bosques esconden amenazas. Esta personificación de la naturaleza como un ente hostil conecta la película con la tradición literaria nórdica, donde el entorno es a menudo un desafío primordial. Atami no solo lucha contra los soviéticos, lucha contra la tierra misma, que se ha vuelto ajena y peligrosa tras el cambio de fronteras. Su victoria final es, en parte, una domesticación simbólica de ese espacio, al extraer de él el último vestigio de su dominio y reclamarlo para su propio orden. El contraste entre los dos antagonistas, Draganov y el oficial de la KGB, representa una dicotomía fascinante entre el mal pasional y el mal institucional. Draganov es el mal con una cara, con un historial personal de crueldad y un odio visceral. Es comprensible en su monstruosidad. El oficial de la KGB, en cambio, es el mal sin rostro, el mal como procedimiento. Su peligro radica en su anonimato y su eficiencia burocrática. No odia a Atami, simplemente lo identifica como un problema logístico que debe ser resuelto. Esta dualidad permite a la película criticar no solo la brutalidad de la guerra, sino la deshumanización fría de los regímenes totalitarios, donde incluso la venganza se convierte en un trámite administrativo. Draganov es el perro rabioso. El oficial de la KGB es su dueño, que suelta la correa. La evolución del concepto de hogar en la narrativa es dinámica y compleja. Comienza siendo un lugar físico concreto, la casa en Karelia, se transforma en un objeto móvil y vulnerable, la carga del camión, y culmina siendo una idea en construcción que requiere la participación de una comunidad. Esta metamorfosis refleja la experiencia de los desplazados de guerra, para los cuales el hogar deja de ser una coordenada geográfica para convertirse en un conjunto de relaciones, memorias y actos de reconstrucción compartida. La película argumenta que el hogar no se encuentra, se hace, y se hace, sobre todo, con las manos de los demás. Al final, la casa reconstruida en Finlandia será diferente a la original, pero será más auténticamente un hogar, porque contendrá no solo el fantasma de una familia perdida, sino la promesa de una comunidad presente. El uso del cuerpo de Atami como paisaje de la guerra es una de las metáforas visuales más potentes. Sus cicatrices, su suciedad, su agotamiento, son mapas legibles de su viaje y su sufrimiento. Jorma Tommila encarna este concepto con una entrega física absoluta. Su cuerpo no es el de un héroe de acción convencional, sino el de un hombre anciano, cansado y maltratado que, sin embargo, alberga una fuerza titánica. Esta disonancia entre el envase y el contenido es fundamental para el realismo mágico de la película. Nos hace creer que su fuerza no proviene de los músculos, sino de la voluntad, del Sisu. Cada herida que recibe y sobrevive no lo debilita,
sino que añade una capa más a su leyenda, convirtiendo su propio cuerpo en un monumento a la resistencia. La banda sonora de Juri Sepa y Tuomas Vainola merece una mención especial por su capacidad para modular el tono. No se limita a acompañar la acción, la comenta y la contextualiza. Los silbidos melancólicos en los momentos de viaje evocan una soledad cósmica, mientras que los staccatos metálicos y los redobles de tambor durante las persecuciones infunden una energía primitiva y tribal. La música actúa como el narrador omnisciente de esta fábula, guiando nuestras emociones y subrayando la mezcla única de patos y espectáculo. En los momentos más silenciosos, la ausencia de música es tan elocuente como su presencia, dejando que el sonido ambiente, el viento, los pasos, la respiración, ocupe el espacio emocional, creando una intimidad casi insoportable con el protagonista. La estructura de videojuego que algunos críticos señalan es, en realidad, una sofisticada herramienta narrativa. Los capítulos con títulos como Motor Mayhem o Revenge funcionan como niveles de un viaje iniciático, donde el héroe debe superar una prueba específica que pone a prueba una faceta diferente de su carácter: ingenio, resistencia, astucia, fuerza bruta. Esta estructura no empobrece la narrativa, sino que la organiza en una progresión satisfactoria y comprensible, otorgando a la audiencia pausas naturales para digerir el frenetismo visual. Es una forma moderna de contar una historia antigua, la del viaje del héroe, utilizando un lenguaje contemporáneo y dinámico. El papel de la tecnología soviética como antagonista secundario es un acierto conceptual. Los tanques, los aviones, los trenes, representan la maquinaria impersonal del Estado, la modernidad aplicada a la opresión. Frente a ellos, Atami solo tiene su cuerpo, su ingenio primitivo y unas pocas herramientas. Es David contra Goliat, pero donde la onda es un cuchillo, una cuerda o su propia terquedad. Esta disparidad hace que cada victoria de Atami sea un triunfo del individuo sobre el sistema, del ingenio humano sobre el acorazado burocrático. La película se regodea en la destrucción creativa de estos símbolos de poder, volcando tanques y descarrilando trenes con una alegría casi infantil, como si cada explosión fuera un grito de libertad individual. El duelo final en el tren es rico en simbolismo ferroviario. El tren es el vehículo del progreso histórico lineal, el que transporta a la sociedad hacia un futuro supuestamente inevitable, el comunismo soviético. Atami, al abordarlo y convertir su viaje en un caos, está simbólicamente descarrilando ese futuro impuesto, tomando el control de la locomotora de la historia, aunque sea por un momento, para dirigirla hacia su propio destino de venganza y reparación. El uso del misil como propulsor es la máxima expresión de esta idea. Utiliza el armamento más avanzado del enemigo como simple combustible para su objetivo personal, subvirtiendo por completo el propósito de la tecnología estatal. La casi total ausencia de diálogo para el protagonista no es una limitación, sino una filosofía narrativa. Forza al cine a recurrir al lenguaje universal de la acción, la mirada y el gesto. En una era de sobreexplicación, este mutismo es un acto de fe en el poder de la imagen. Atami se comunica a través de lo que hace, no de lo que dice. Su ética es una ética de la acción. Esto lo hace universalmente comprensible, trascendiendo barreras lingüísticas y culturales. Su silencio también es una respuesta al trauma. Las palabras son insuficientes para describir su dolor, así que él actúa, construye, destruye, como un lenguaje más directo y veraz. El final comunitario no es un apéndice sentimental, sino la tesis central de la película. Después de que el mito del individualismo ha sido llevado a su extremo lógico, un hombre contra un ejército, la historia debe buscar una salida que no sea la muerte o el aislamiento perpetuo. Esa salida es la comunidad. Los vecinos que se acercan no vienen a adorar al héroe, sino a trabajar con él. Lo desmitifican al tratarlo como un igual que necesita ayuda. En ese gesto, Atami deja de ser la leyenda del hombre que no muere y se reintegra como el vecino que reconstruye su casa. Es un final profundamente humano y antinihilista que devuelve al personaje a la esfera de lo colectivo, que es donde, sugiere la película, se encuentra la verdadera cura y el verdadero hogar. La película, en definitiva, es una obra maestra de equilibrio. Equilibra el humor negro con la tragedia, la violencia cartunesca con el dolor genuino, el espectáculo desbordante con la intimidad más contenida. No tempear ninguno de estos extremos, sino hacerlos convivir en una misma toma, es el prodigio que logra Jalmari Elander. Sisu, Camino a la venganza no es solo una gran secuela, es una declaración de principios sobre cómo hacer cine de género con inteligencia, corazón y una voz autoral inconfundible.
Cierra el arco de Atami Corpi con una nota de poesía visual y profundidad temática que rara vez se ve en el cine de acción contemporáneo, asegurando su lugar no solo como un divertimento excelente, sino como una obra de culto con algo significativo que decir sobre la memoria, la pérdida y la tenaz, obstinada, hermosa voluntad de seguir construyendo. La película se erige como un artefacto cultural que trasciende su formato, operando simultáneamente como una fábula popular, un ensayo visual sobre el trauma y un estudio antropológico de un concepto nacional intangible como el sisu. Este término, intraducible de manera precisa, encuentra en la narrativa visual su definición más pura y elocuente, lejos de discursos teóricos. A través de la figura de Atami Corpi, el sisu deja de ser una abstracción para convertirse en un comportamiento observable, una serie de acciones físicas y decisiones morales que se despliegan ante el espectador con la fuerza de una ley natural. La grandeza del film reside en su capacidad para mostrar, nunca explicar, este núcleo identitario finlandés, permitiendo que su significado emerja orgánicamente de la colisión entre la voluntad humana y las fuerzas que intentan aniquilarla. Esta metodología show, don't tell, es la columna vertebral de su poder narrativo. El viaje de Atami puede interpretarse como una alegoría del proceso de duelo llevado a su expresión más literal y monumental. Cada fase del duelo, negación, ira, negociación, depresión y aceptación, se manifiesta no en diálogos introspectivos, sino en actos físicos de escala épica. La negación es el acto mismo de cruzar la frontera para recuperar lo irrecuperable. La ira es la carnicería que desata sobre sus perseguidores. La negociación es su terquedad por salvar la casa a cualquier costo. La depresión es el peso visible en sus hombros cuando camina solo. Y la aceptación final llega con el silencioso ofrecimiento de ayuda de sus vecinos. La película plantea así que el duelo extremo requiere una hazaña equivalente, una odisea personal donde el paisaje externo refleja la devastación interna y cada obstáculo superado equivale a procesar un fragmento del dolor. La relación del film con la historia es deliberadamente mitopoética, no historiográfica. No busca la precisión factual de la posguerra finesa, sino utilizar ese marco histórico como un escenario arquetípico, un campo de batalla moral donde puedan desplegarse conflictos universales. La Unión Soviética representada no es el estado histórico complejo, sino la encarnación cinematográfica de un imperio opresor, una fuerza de la naturaleza burocrática y violenta. Esta aproximación permite a la película hablar de temas como la resistencia frente a la opresión, el desplazamiento forzado y la reconstrucción identitaria sin enredarse en debates políticos concretos, elevando la narrativa a un nivel simbólico donde cualquier espectador de cualquier contexto puede proyectar sus propias luchas. El diseño de producción juega un papel fundamental en la creación de este universo simbólico. Los vehículos soviéticos, oxidados y brutales, contrastan con la simpleza orgánica de la madera que transporta a Atami. Este contraste visual entre lo industrial / metalizado / enfermizo, lo soviético, y lo orgánico / antiguo / vital, la casa, el paisaje, el propio Atami, establece una lucha entre dos visiones del mundo. La película se posiciona claramente del lado de lo orgánico, mostrando cómo la tosquedad de la madera y la terquedad del cuerpo humano pueden triunfar sobre la frialdad del acero. La casa desmontada no es un objeto débil, es un artefacto de otra lógica, más antigua y más arraigada, que el imperio no logra comprender y, por tanto, no puede derrotar definitivamente. El personaje de Atami Corpi evoluciona de un force of nature en la primera película a un force of memory en la secuela. Su poder ya no emana únicamente de su capacidad para sobrevivir, sino de su papel como custodio activo del pasado. Es el archivero de su propia tragedia, y su misión es la de cualquier archivero en tiempos de guerra: salvar los documentos primarios, las maderas de la casa, de la destrucción. En un contexto donde el régimen soviético buscaba reescribir narrativas y borrar historias incómodas, el acto obstinado de Atami de rescatar y reclamar su relato personal es un acto de resistencia política profunda. Él no porta un arma ideológica, porta la evidencia física de su vida anterior, y eso resulta ser más subversivo que cualquier panfleto. La dirección de fotografía captura esta épica íntima con un enfoque que mezcla la inmensidad de los planos generales con la textura palpable de los primeros planos. Las manos de Atami, agrietadas y fuertes, manipulando una cuerda o un cuchillo, son tan protagonistas como los amplios paisajes por los que viaja. La cámara se detiene en los detalles de la madera, en la herrumbre de los vehículos, en el sudor y la suciedad de la piel, creando un universo táctil que el espectador puede casi sentir.
Esta atención al detalle físico ancla la extravagancia de la trama en una realidad sensorial concreta, haciendo que lo imposible se sienta posible. La luz, a menudo baja y lateral, crea sombras alargadas y un ambiente perpetuo de crepúsculo, reforzando la sensación de un mundo en un interregno, entre la guerra y la paz, entre la muerte y la reconstrucción. El enfrentamiento con Draganov trasciende el marco de la venganza personal para convertirse en un conflicto entre dos tipos de memoria. Draganov representa la memoria que quiere olvidar, que necesita borrar el testimonio de su crimen para seguir existiendo. Atami representa la memoria que debe recordar, que debe mantener el testimonio vivo para honrar a los ausentes. Su combate no es solo por la vida, sino por el control de la narrativa. ¿Quién define lo que sucedió en esa casa? ¿El verdugo, que puede enterrar el evento, o la víctima, que debe desenterrarlo? La victoria de Atami es, por tanto, una victoria de la memoria testificante sobre el olvido impuesto, un tema de resonancia universal en cualquier sociedad que haya enfrentado traumas históricos. La estructura de persecución, más que un mero recurso de suspense, funciona como un mecanismo de destilación. A medida que Atami avanza, o retrocede hacia su pasado, se va despojando de todo lo superfluo. Pierde recursos, recibe heridas, su camión sufre daños. Lo único que preserva intacto, contra todo pronóstico, es su carga, la memoria materializada. Este proceso de simplificación forzada refleja el viaje emocional del duelo, donde al final solo queda lo esencial, el dolor puro y el amor que lo originó. La película sugiere que solo después de esta destilación, después de haber sido reducido a su esencia más básica, un hombre y su casa, puede el individuo estar listo para recibir la ayuda y reintegrarse a una comunidad. El final, con la reconstrucción comunitaria, es revolucionario en el contexto del cine de acción hipermasculino. Tradicionalmente, el héroe de acción solitario o bien muere en un acto de sacrificio final, o bien se marcha solo hacia el horizonte, perpetuando su mito. Camino a la venganza rechaza ambas opciones. Su héroe no muere, pero tampoco se marcha. Se queda. Y se queda para construir, no para destruir. Este acto de quedarse y aceptar ayuda es presentado como un coraje mayor que cualquier hazaña de combate. Es la vulnerabilidad como fortaleza suprema. La película redefine así la idea de victoria para el héroe de acción. La victoria no es matar a todos tus enemigos, sino lograr, finalmente, dejar de estar en guerra, tanto externa como internamente. En última instancia, Sisu, Camino a la venganza se consolida como una obra que celebra la lentitud y la persistencia en un mundo cinematográfico obsesionado con la velocidad y el giro constante. Su ritmo, marcado por pausas contemplativas y una deliberada falta de prisa en los momentos clave, como el desmontaje de la casa, es un acto de resistencia estilística. Nos obliga a contemplar el esfuerzo, a sentir el peso de la madera y el tiempo que toma cada acción significativa. En este sentido, la película misma posee Sisu, la determinación feroz de contar su historia a su propio ritmo, de privilegiar la acumulación de significado sobre el impacto momentáneo, y de construir, fotograma a fotograma, un monumento cinematográfico a la idea de que algunas cosas, como el duelo, el hogar y la paz, no pueden ser apresuradas, solo vividas y, con suerte, reconstruidas. La película se desenvuelve como un ritual cinematográfico, un viaje iniciático donde el espectador es testigo de la transmutación del dolor en propósito, y de la furia en fundamento. Cada secuencia, cada silencio, cada explosión, está meticulosamente coreografiada para servir no solo al espectáculo, sino a una progresión espiritual interna del protagonista. El director, Jalmari Elander, demuestra un dominio absoluto del lenguaje visual, utilizando la gramática del cine de acción para articular un poema épico sobre la pérdida y la pertenencia. La narrativa se aleja de las motivaciones banales para sumergirse en el territorio de lo mitológico, donde los actos individuales adquieren una resonancia cósmica y la búsqueda de un hogar se convierte en una metáfora universal de la búsqueda de sentido en un mundo fragmentado. La carga simbólica de la casa alcanza una dimensión casi sacramental, funcionando como una reliquia laica y un altar portátil. Al desmontarla, Atami no está desmantelando una estructura, sino realizando una transubstanciación. Convierte el lugar de la tragedia en el objeto de la redención. Cada viga cargada en el camión es un fragmento del calvario personal que decide transportar a través del desierto de la posguerra. Este acto refleja una profunda verdad psicológica. A veces, para sanar, debemos literalmente cargar con los restos de nuestro trauma, moverlos del lugar y darles una nueva configuración en un entorno seguro.
La película propone que la cura no está en olvidar el lugar del dolor, sino en reclamar su esencia física y reformularla activamente en un contexto de elección propia, no de imposición violenta. El paisaje no es un mero escenario, sino un antagonista geológico y un cómplice emocional. La Carelia cinematográfica es un territorio liminal, un espacio entre dos naciones, entre la guerra y la paz, entre la memoria y el olvido. Su belleza melancólica y hostil refleja el estado interior de un hombre atrapado entre el pasado que lo atormenta y un futuro que aún no puede vislumbrar. El camión avanzando por esas inmensidades vacías se asemeja a un insecto perseverante sobre una losa infinita, una imagen poderosa de lo minúsculo enfrentado a lo monumental. La fotografía captura esta dualidad, celebrando la épica del paisaje mientras nunca pierde de vista la precariedad de la figura humana dentro de él, estableciendo una tensión visual constante entre el hombre y la naturaleza, el hogar y el exilio. La caracterización de los villanos soviéticos opera en dos registros complementarios que amplían la noción de antagonismo. Por un lado, Igor Draganov encarna el horror íntimo, el mal con una biografía y un rostro reconocible, cuya brutalidad nace de la cobardía y el resentimiento personal. Por otro, la maquinaria estatal representada por la KGB y sus secuaces personifica el horror abstracto, el mal como sistema, eficiente, impersonal y desprovisto de cualquier motivación que no sea el mantenimiento del poder. Esta dicotomía permite a la película explorar tanto la maldad humana individual como la institucional, sugiriendo que la segunda es a menudo más peligrosa por su naturaleza despersonalizada y su apariencia de legitimidad. Atami se enfrenta a ambos, combatiendo al monstruo personal con sus manos y desafiando al monstruo burocrático con su mera existencia obstinada. El concepto de Sisu se revela, en su exploración más profunda, como una forma de inteligencia corporal y moral. No es una fuerza bruta y reflexiva, sino una sabiduría práctica arraigada en la conexión con la tierra, el pasado y el deber. La determinación de Atami es estratégica, calcula, improvisa, usa el entorno a su favor. Su Sisu es la aplicación de una ética práctica de supervivencia y fidelidad. La película desmonta así cualquier noción romántica del coraje como un arrebato momentáneo, para presentarlo como una disciplina diaria, una decisión constante y fatigosa que se renueva con cada amanecer y cada obstáculo. Es la terquedad convertida en virtud, la lentitud como estrategia contra la velocidad aplastante de la maquinaria de guerra. El diseño de sonido construye un paisaje auditivo que es a la vez visceral y onírico. Los sonidos de la naturaleza, el viento ululante, el crujir de la nieve, se mezclan con los ruidos metálicos y mecánicos de la persecución, creando una banda sonora diegética que suena a conflicto entre lo orgánico y lo industrial. Los silencios repentinos tras una explosión no son solo un recurso dramático, sino ecos auditivos de la sordera traumática, momentos en los que el mundo se apaga para dejar solo el zumbido interno del shock. La música, por su parte, actúa como un narrador emocional, con sus trompetas heroicas que parecen burlarse irónicamente de la escala sobrehumana de la hazaña, o con sus cuerdas melancólicas que lloran por la pérdida que motiva cada acto de violencia. El viaje en camión se transforma en una metáfora extendida del proceso de duelo en movimiento. La casa, atada de manera precaria, se balancea y amenaza con colapsar ante cada impacto, igual que la frágil estructura del sentido que una persona en duelo intenta mantener tras una tragedia. Cada emboscada es un nuevo ataque de dolor o rabia que amenaza con hacer descarrilar todo el proceso. La ruta no es lineal, hay desvíos, retrocesos, momentos de estancamiento. Atami, como un doliente, debe a veces detenerse a reparar los daños, a asegurar de nuevo su carga emocional antes de poder continuar. La llegada a la frontera finesa no es el fin del duelo, sino el momento en que éste puede, por fin, estacionarse y comenzar la fase estática de la reconstrucción. La violencia estilizada, lejos de ser gratuita, funciona como un lenguaje coreográfico que expresa lo inefable. Cuando Atami ejecuta movimientos imposibles para eliminar a sus perseguidores, no estamos presenciando solo una escena de acción, sino la externalización física de su ira contenida y su voluntad de supervivencia. La exageración de los efectos, sangre que sale a borbotones, explosiones descomunales, eleva la violencia al nivel de la farsa sangrienta, un género teatral que permite tratar el horror con distancia catártica. Esta elección estilística nos impide identificar la violencia con el realismo, forzándonos a leerla como una expresión simbólica, un ballet de muerte que habla de la magnitud del trauma que busca canalizarse. El clímax del tren es una síntesis perfecta de todos los temas y estéticas del film. El tren, símbolo del progreso lineal e irreversible,
es secuestrado por la narrativa circular de la venganza. Al convertir el misil en motor, Atama literalmente usa el poder destructivo del Estado como combustible para su propósito personal, en una alegoría sublime de la subversión del individuo contra el sistema. La pelea en los techos de los vagones, con el paisaje desfilando a toda velocidad, visualiza la idea de que el enfrentamiento con el trauma es un viaje vertiginoso y peligroso que ocurre en un terreno móvil y inestable. La resolución del combate, dentro de la locomotora, sugiere que el cierre solo llega cuando se enfrenta y se desactiva la máquina misma del dolor, representada por Draganov. El epílogo es el verdadero corazón filosófico de la película, donde la tesis sobre la comunidad se articula sin una sola palabra. La llegada de los vecinos no es un acto de caridad hacia un héroe, sino un reconocimiento silencioso de una necesidad compartida. Ellos no reconstruyen la casa de Atami, reconstruyen, con Atami, el concepto de vecindad, el tejido social que la guerra rasgó. Al tomar una herramienta y unir su esfuerzo al suyo, lo despojan de su estatus mitológico y lo reintegran en la red horizontal de la mutualidad humana. Atami, al aceptar, realiza el acto más valiente de todos, de poner las armas de su autosuficiencia legendaria y permitir que otros entren en el espacio sagrado de su reparación. Este final no es dulce, es poderoso, no es feliz, es esperanzador. Sella la película no con la satisfacción de la venganza cumplida, sino con la promesa, mucho más profunda, de que la vida, después de todo, es un acto colectivo de construcción constante sobre las ruinas que heredamos. La película trasciende el mero entretenimiento para erigirse como un tratado cinematográfico sobre la memoria y su inextricable vínculo con el territorio físico. La premisa de transportar una casa no es un capricho narrativo, sino la cristalización visual de una verdad psicológica profunda. Que los espacios están impregnados de historia personal y que su pérdida equivale a una amputación del ser. Atami Corpi no lucha por un lugar, sino por la cartografía íntima de su existencia, por los muros que fueron testigos mudos de su vida familiar. Esta lucha convierte su viaje en una arqueología inversa, donde en lugar de excavar ruinas, las exhuma y las pone en movimiento, desafiando la noción estática del patrimonio. El film sugiere que la verdadera pertenencia no es un derecho otorgado por fronteras, sino un acto de afirmación constante, una reclamación física y espiritual de los fragmentos que nos constituyen. La figura de Atami evoluciona de símbolo nacional a arquetipo universal del doliente activo. Su silencio no es vacío, sino un receptáculo donde el espectador proyecta sus propias pérdidas. Al negársele un discurso explícito sobre su dolor, su experiencia se abstrae y se universaliza. No sabemos los detalles de la masacre, pero entendemos su peso absoluto en la curvatura de su espalda y en la obsesión de su misión. Esta elipsis narrativa es un acto de respeto hacia el horror, reconociendo que algunas experiencias son intraducibles al lenguaje y solo pueden representarse a través de la acción ritualística. Su viaje se convierte así en un ritual de paso público, una ceremonia de duelo a escala épica que todos podemos presenciar y, en cierta medida, compartir. El paisaje, filmado con una majestuosidad austera, funciona como un espejo moral y un juez implacable. Los vastos cielos y las llanuras infinitas no ofrecen consuelo, sino una perspectiva desoladora sobre la pequeñez del conflicto humano. Al mismo tiempo, esta inmensidad pone a prueba la cualidad misma del Sisu. Es en la confrontación con lo abrumadoramente grande donde la determinación feroz encuentra su verdadera definición. La naturaleza no es aliada ni enemiga, es indiferente. Y es precisamente en esta indiferencia donde la obstinación humana adquiere su cualidad heroica y patética a la vez. Atami no conquista el paisaje, lo atraviesa como una cicatriz en movimiento, dejando una estela temporal de violencia que la Tierra acabará por absorber y olvidar. La elección del año 1946 es crucial, pues sitúa la historia en el limbo histórico de la posguerra inmediata, un momento donde los bandos oficiales han cesado pero las heridas están más abiertas que nunca. No es una película de guerra, sino de posguerra, un género que a menudo explora las secuelas psicológicas y la dificultad de reconstruir la normalidad. Al elegir este momento, Elander se enfoca en el conflicto residual, en los rencores personales que sobreviven a los tratados de paz y en la lucha por redefinir la identidad cuando los mapas han sido redibujados por la fuerza. Atami es un hombre anclado en un tiempo que ya no existe, luchando contra las nuevas realidades políticas para rescatar un vestigio del mundo anterior, un acto que es a la vez quijotesco y profundamente necesario para su sanidad mental. El diseño de producción enfatiza la textura de un mundo gastado y reparado de manera tosca. El camión de Atami,
los rifles de los soldados, los uniformes, todo muestra las marcas del uso y el abandono. En contraste, la madera de la casa, aunque vieja, parece conservar una dignidad íntegra, un grano y una calidez que los objetos metálicos y utilitarios carecen. Esta dicotomía táctil entre lo cálido/diagonal orgánico y lo frío/diagonal industrial refuerza a nivel sensorial el conflicto central. El espectador siente que la misión de Atami es salvar algo esencialmente vivo, la memoria, la madera, del reino de lo mecánico e impersonal, la maquinaria de guerra y Estado soviético. Cada roce, cada golpe contra la carga, se siente como un ataque a esa vitalidad residual. El personaje del oficial de la KGB, interpretado con una serenidad aterradora por Richard Brake, representa la antítesis filosófica del Sisu. Mientras el Sisu es voluntad pura y obstinación arraigada en la identidad, el oficial encarna la razón de estado desprovista de todo sentimiento, la aplicación lógica y fría del poder. Su motivación para destruir a Atami no es el odio, sino la eliminación de una anomalía estadística, de un símbolo incómodo. Es la burocracia del mal, donde las decisiones de vida o muerte se toman con la misma emotividad con la que se archiva un documento. Este antagonista es quizás más aterrador que Draganov porque su maldad no tiene catarsis posible. No puede ser derrotada en un combate físico. Solo puede ser evadida o, como hace Atami, sobrevivida mediante la pura testarudez existencial. Las secuencias de acción, hiperbólicas hasta el paroxismo, operan bajo una lógica de cómic o fábula moderna. La física es la de los dibujos animados, donde la elasticidad y la resistencia de los cuerpos y objetos están al servicio de una narrativa de causa y efecto satisfactoria y exagerada. Esta elección libera a la película de las ataduras del realismo y le permite explorar la violencia como un lenguaje puramente expresivo y catártico. No se nos pide que creamos que un hombre puede hacer volar un tanque de esa manera. Se nos pide que participemos en la fantasía de la venganza perfecta, donde la furia del oprimido encuentra una expresión tan descomunal como el dolor que la originó. Es una violencia que no glorifica la guerra, sino que la convierte en un absurdo sangriento y, en última instancia, liberador. El viaje es cíclico no solo geográficamente, de Finlandia a Karelia y de vuelta, sino también emocionalmente. Atami parte con un objetivo concreto, la casa, pero abstracto en su significado último. A lo largo del camino, ese significado se carga con el peso de la persecución, la sangre derramada y el recuerdo constante de la pérdida. Cuando finalmente regresa a Finlandia, la casa ya no es el mismo símbolo. Ha sido consagrada por el viaje, transformada en un trofeo no de conquista, sino de supervivencia obstinada. El ciclo se cierra no donde comenzó, sino en un punto diferente del espacio psicológico. Ha pasado de la búsqueda a la posesión, y de la posesión a la voluntad de compartir el acto de reconstrucción. Este arco circular es el de una herida que, tras ser abierta y examinada a través de la acción, finalmente puede comenzar a cicatrizar. La banda sonora, con sus influencias de western y sus motivos folclóricos fineses entrelazados, actúa como un puente entre lo local y lo universal. Las trompetas solitarias evocan tanto los vastos paisajes americanos como las tundras finesas, universalizando el dilema del hombre solitario contra el sistema. Al mismo tiempo, los arreglos más sombríos y las cuerdas graves arraigan la historia en el contexto específico del dolor nórdico, frío y contenido. La música nunca es invasiva. Es un compañero de viaje que marca el ritmo de la odisea, acelera con las persecuciones y se retrae en los momentos de intimidad herida, demostrando una sensibilidad narrativa exquisita. El final es una renuncia deliberada y poderosa al individualismo extremo que el propio cine de acción suele celebrar. Al tener a Atami aceptando ayuda, la película no debilita su mito, lo humaniza. Le quita el estatus de semidios invencible para devolverlo al de vecino que sufre y necesita apoyo. Esta es una declaración política y humanista profunda. La fortaleza última no reside en la autosuficiencia total, sino en la capacidad de ser vulnerable y aceptar la solidaridad. La reconstrucción de la casa se convierte, entonces, en una metáfora de la reconstrucción del contrato social, un acto que requiere muchas manos, muchos silencios compartidos y la voluntad colectiva de mirar hacia adelante, utilizando los materiales del pasado pero con una intención nueva y comunitaria. La película no termina con un fin, sino con un comienzo, el comienzo silencioso y esperanzador de una vida nueva, colectiva y, por primera vez en mucho tiempo, en paz. La película emerge como una reflexión cinematográfica sobre la naturaleza del límite, tanto geográfico como emocional. La frontera entre Finlandia y la Unión Soviética no es solo una línea en un mapa,
sino una herida abierta en la tierra y en la psique colectiva. Atami Corpi, al cruzarla ilegalmente, no comete un simple delito, sino un acto de transgresión existencial, desafiando la nueva cartografía impuesta por la historia para reclamar una geografía personal anterior y más verdadera. Su viaje es una negación física del nuevo orden, una insistencia en que los mapas del corazón no se redibujan con tratados. La casa, al ser extraída de un territorio ahora ajeno, se convierte en un enclave soberano móvil, una micronación cuyo único ciudadano y ley es la memoria. El silencio del protagonista opera como un campo de fuerza dramático, aislando su dolor de la trivialidad del diálogo y forzando a la narrativa a encontrar canales de expresión más puramente cinematográficos. Cada mirada, cada gesto de sus manos al tocar la madera, cada pausa antes de actuar, adquiere una elocuencia monumental. Este mutismo no lo hace menos complejo, sino más universal. Se convierte en una figura en la que cualquier espectador puede proyectar su propio lenguaje interior de pérdida. El film demuestra que el trauma más profundo a menudo inhabilita la palabra, y que la verdadera comunicación, en esos casos, se da a través del acto ritual, la mirada compartida y el esfuerzo físico conjunto. Atami no habla de su duelo, lo actúa, y en esa acción encuentra una pureza expresiva que cualquier discurso empañaría. La relación de la película con la violencia es dialéctica, presentándola simultáneamente como un lenguaje necesario y un lastre destructivo. Atami emplea una violencia creativa y espectacular para proteger su carga, pero esa violencia nunca es celebrada como un fin en sí misma. Es un medio sucio, una herramienta que mancha su misión sagrada con sangre y pólvora. Cada enemigo eliminado es un recordatorio del mundo brutal del que intenta escapar, y al que se ve arrastrado una y otra vez. La coreografía exagerada sirve, irónicamente, para subrayar lo absurdo y agotador de este ciclo. No es la violencia glamurosa del héroe invencible, sino la violencia fatigosa del hombre atrapado, que debe ensuciarse las manos una y otra vez para preservar algo limpio, la memoria, la madera de su hogar. El paisaje invernal y otoñal no es un mero escenario pasivo, sino un activante químico de la narrativa. El frío, la nieve escasa, la tierra helada, son antagonistas adicionales que prueban la resistencia física de Atami y metaforizan el frío emocional en el que vive. El camión avanzando por caminos embarrados visualiza la dificultad de arrastrar un pasado pesado a través del presente hostil. La fotografía, al negarse a pintar este mundo con una paleta heroica o épica convencional, opta por una paleta de tierras quemadas, cielos plomizos y verdes apagados, transmitiendo una sensación de mundo desgastado, de recursos agotados, donde la belleza es áspera y requiere un esfuerzo de mirada para ser apreciada, igual que el sisu. Requiere un esfuerzo sobrehumano para ser ejercido. El antagonista Draganov es la sombra distorsionada de Atami, lo que éste podría haber sido si su dolor se hubiera convertido en odio puro y no en un deber de preservación. Ambos son veteranos marcados por la misma guerra, ambos habitados por fantasmas. La diferencia radica en la dirección de su obsesión. Draganov quiere borrar el pasado matando al testigo. Atami quiere salvarlo, literalmente, cargándolo consigo. Su confrontación final es, por tanto, el choque de dos respuestas antagónicas al trauma, la negación destructiva frente a la aceptación reconstructiva. Draganov no es derrotado solo por la fuerza de Atami, sino por la solidez moral de su proyecto. Lucha contra un hombre que está construyendo algo, mientras que él solo sabe destruir. La estructura en capítulos, lejos de ser un mero recurso estilístico, imita la forma en que se recuerdan y se cuentan las leyendas, en episodios destacados, en anécdotas separadas por títulos que resumen su esencia. El hombre que no muere, Motor Mayhem, venganza. La película se presenta a sí misma como el folclore instantáneo de Atami Corpi, una crónica donde cada segmento es una prueba superada que alimenta el mito. Esta estructura también otorga un ritmo de respiración al espectador, permitiendo pausas narrativas dentro del frenesí de la persecución, momentos para asimilar la hazaña y prepararse para la siguiente. Es una forma moderna de contar una historia antigua, reconociendo que las epopeyas se construyen a base de cantos distinguibles. El vehículo y su carga constituyen una unidad simbiótica, un centauro mecánico orgánico que es la verdadera protagonista del viaje. El camión representa la movilidad, la tecnología al servicio del instinto. La casa representa la raíz, lo estático y ancestral. Juntos, forman una contradicción en movimiento, la paradoja de un hogar nómada. Esta imagen es el núcleo visual de la película, encapsulando la condición del desplazado, del refugiado,
de cualquiera que debe llevar consigo su identidad porque el lugar que la contenía ya no es seguro. Cada sacudida que amenaza con desbaratar la carga es una amenaza a la integridad de esa identidad en tránsito, generando una ansiedad única en el espectador, quien teme por la supervivencia de un símbolo. La intervención de la comunidad en el epílogo es un acto de justicia poética, narrativa y temática. A lo largo de la película, Atami ha utilizado su sisu de manera aislada, como un recurso personal que lo separa de los demás. Al final, el sisu se revela como un recurso que puede convocar, no solo imponer. Los vecinos no vienen por lástima, vienen movidos por un reconocimiento instintivo de esa cualidad y por un entendimiento tácito de que algunas tareas son demasiado grandes para un solo hombre, incluso para una leyenda. Su ayuda es un intercambio silencioso. Ellos le ofrecen fuerza de trabajo. Él, sin saberlo, les ofrece un mito en el que creer y un acto concreto a través del cual sanar sus propias heridas de guerra. La reconstrucción es, así, mutua. La película, en su conjunto, logra una proeza tonal poco común al equilibrar la extravagancia del cine de explotación con la gravedad del drama histórico. Nunca se ríe de su propio protagonista ni de su dolor, incluso cuando lo sitúa en escenas de una violencia rayana en lo caricaturesco. Este respeto por el núcleo emocional es lo que eleva el material por encima de la mera parodia o el homenaje vacío. Trata el mito con seriedad, pero trata el cine como un playground de posibilidades ilimitadas. El resultado es una obra que es profundamente respetuosa con el dolor que retrata y audazmente irreverente con las convenciones del realismo, creando un espacio único donde la catarsis emocional y la catarsis del espectáculo puro pueden coexistir y potenciarse. En última instancia, Sisu, Camino a la venganza trasciende su condición de secuela para convertirse en una declaración completa y redonda sobre la resiliencia. Cierra el arco de Atami Corpi no con la imagen del guerrero que descansa en sus laureles, sino con la del constructor que, con ayuda, echa los cimientos de algo nuevo. Cambia el foco de lo que un hombre puede destruir para enfatizar lo que una comunidad puede construir. Afirma que la venganza, por satisfactoria que sea, es un callejón sin salida, y que el verdadero camino del título, conduce necesariamente de vuelta a los demás, a la colaboración silenciosa, al martilleo conjunto que, clavo a clavo, va fijando las maderas de un futuro común sobre el suelo fértil de un pasado compartido, por terrible que haya sido. Es un final que no grita, sino que susurra con una fuerza demoledora, y que sella la película como una obra madura, sabia y extraordinariamente conmovedora. Profundizando en la esencia de la película, se revela como una meditación sobre la resistencia como un acto de creación artística. Atami Corpi no es solo un luchador, es un escultor cuyo material es el caos y cuya obra maestra es la supervivencia con propósito. Cada decisión táctica, cada improvisación frente a la maquinaria de guerra, es un trazo en el aire, una forma de dar coherencia a la violencia que lo rodea. Su viaje es una performance de duelo donde el paisaje es el escenario y los vehículos destruidos, los accesorios de un espectáculo trágico y necesario. La película sugiere que en circunstancias extremas, el arte de vivir se convierte en el arte de resistir, y que la creatividad más pura nace de la necesidad absoluta de preservar un significado frente al absurdo de la destrucción masiva. La casa desmontada opera como un palimpsesto físico. Cada viga con sus muescas y marcas de herramientas guarda la memoria de la mano que la trabajó, de la vida que albergó. Al desarmarla, Atami no destruye el texto, sino que lo separa en páginas para releerlo y reescribirlo en un nuevo contexto. Este acto refleja el proceso de cualquier migrante forzoso o refugiado que debe traducir su historia a un nuevo idioma territorial. La película, por tanto, habla del patrimonio no como algo estático en un museo, sino como algo vivo y portátil, que puede y debe ser reensamblado donde el corazón encuentre un nuevo anclaje. La casa reconstruida en Finlandia no será una réplica exacta, será una nueva edición de la misma historia, enriquecida con las marcas del viaje y las manos de los nuevos colaboradores. El antagonismo soviético, más allá de su representación política, funciona como la encarnación de una fuerza antiindividuo, una voluntad de estandarización y homogenización. Frente a la singularidad obstinada de Atami y su carga única, el régimen despliega armamento genérico, soldados intercambiables y tácticas repetitivas. Es la lucha de lo particular contra lo general, de la narrativa personal contra la narrativa oficial. Atami se convierte en un heresiarca de la historia, negándose a aceptar la versión impuesta de los hechos y, en cambio, erigiendo su propia verdad con madera y clavos. Su victoria es, en este sentido, la victoria de la excepción sobre la regla,
del detalle íntimo sobre la gran mentira histórica. La banda sonora y el diseño de sonido colaboran para crear una textura auditiva que es a la vez diegética y psicológica. Los sonidos realistas de los motores y las explosiones se mezclan con elementos distorsionados y exagerados, creando un punto de audición que está más cerca de la percepción alterada de Atami que de una grabación objetiva. En los momentos de mayor estrés, el sonido podría atenuarse o concentrarse en un solo detalle, la respiración, el latido del corazón, sumergiendo al espectador en la subjetividad del protagonista. La música, por su parte, funciona como un coro griego moderno, comentando la acción con tonos que van de lo heroico a lo irónico, recordándonos constantemente que estamos viendo una leyenda en tiempo real, un mito cuyo soundtrack ya se está componiendo. El uso del cuerpo de Jorma Tommila como instrumento narrativo es total. Su físico no es el de un atleta joven, sino el de un hombre mayor, con un peso y una gravedad específicos. Sus movimientos son lentos pero decisivos, carentes de la fluidez acrobática típica del género. Esta cualidad le da una verosimilitud tangible a sus hazañas imposibles, parece sufrir cada golpe, cargar con cada peso. Su rostro, un mapa de arrugas y mirada penetrante, cuenta una historia paralela de años de dureza y pérdida. Es una actuación que rechaza el glamour, abrazando en su lugar una autenticidad áspera que hace que la empatía del espectador sea inmediata y profunda. Creemos en su dolor porque lo vemos inscrito en cada fibra de su ser. La estructura de la persecución permite a la película explorar una geografía moral cambiante. Inicialmente, Atami es el intruso en territorio soviético, el infractor. Pero a medida que la caza se intensifica, los roles morales se invierten. Los soviéticos, con su abrumadora fuerza y su sed de venganza, se convierten en los verdaderos invasores, violando cualquier sentido de proporción o justicia. Atami, aunque comete actos de violencia extrema, retiene una posición moral defensiva, protege lo suyo. La película juega con esta ambigüedad, negándose a presentar a su héroe como completamente puro, pero siempre manteniendo clara la justicia esencial de su causa. Es la complejidad moral del western revisionista trasladada a la tundra finesa. El simbolismo del tren en el clímax es polisémico. Representa el progreso industrial, la máquina del Estado en movimiento, pero también la idea de destino y camino fijo. Atami, al abordarlo y convertir su trayectoria predecible en caos, está literalmente descarrilando el destino que otros han planeado para él y para la historia de su tierra. El uso del misil como propulsor es la culminación de esta idea. Toma el instrumento último de destrucción masiva y anónima y lo pervierte para un propósito íntimo y específico. Es la apropiación más radical del poder del Estado por parte del individuo, una metáfora visual perfecta de la subversión personal frente a los sistemas de control absoluto. El epílogo con la comunidad es revolucionario en su quietud. En un género dominado por la resolución a través de la aniquilación del otro, aquí la resolución llega a través de la inclusión del prójimo. Los vecinos no preguntan, no juzgan, no piden explicaciones. Ven una necesidad y actúan. Este comportamiento refleja un código social profundamente arraigado, quizás el verdadero si su colectivo, la capacidad de actuar en conjunto sin fanfarrias, de entender que la supervivencia del otro es condición para la propia. Atami, al aceptar, completa su transformación de lobo solitario a miembro de la manada. La casa que se eleva ya no es un monumento a su pérdida solitaria, sino la primera piedra de un nuevo pacto social, construido no sobre la sangre del enemigo, sino sobre el sudor compartido de la reconstrucción. En su visión general, la película logra una síntesis poco común entre la conciencia histórica y el mito atemporal. Utiliza un contexto específico, Finlandia postguerra de continuación, para hablar de experiencias humanas universales, el duelo, el exilio, el anhelo de hogar, la lucha por la memoria. Nunca pretende ser un documento histórico preciso, pero captura la verdad emocional de un pueblo desplazado, de una nación que tuvo que reinventarse tras la pérdida de territorio. Atami es, en ese sentido, una alegoría de la Finlandia de posguerra, herida, obstinada, cargando los trozos de su identidad, su cultura, su lengua, a un nuevo lugar, y descubriendo que la reconstrucción requiere, al final, la colaboración de toda la comunidad. El legado de Sisu, Camino a la venganza, será el de una obra que expandió las posibilidades expresivas del cine de acción. Demostró que se pueden tener secuencias de acción tan inventivas y exageradas como las de un blockbuster, mientras se cuenta una historia con la economía emocional y la profundidad temática de un drama independiente. Reafirmó que el cine es, ante todo, un arte visual,
y que las ideas más complejas pueden transmitirse a través de la composición, el movimiento y el gesto. Para Atami Corpi, el silencio y la acción fueron su lenguaje. Para Jalmari Elander, el cine en sí mismo es ese lenguaje, hablado con una fluidez, una ferocidad y, finalmente, una conmovedora humanidad que resonará mucho después de que los ecos de las explosiones se hayan disipado. La película no termina con un estruendo, sino con el sonido esperanzador de un martillo golpeando un clavo, el sonido de un mundo, contra todo pronóstico, siendo cuidadosamente reparado. La película se presenta como una crónica visual de la tenacidad, donde el concepto de Sisu se desglosa en sus componentes más elementales: persistencia física, claridad moral y un silencio cargado de significado. Esta trilogía de atributos convierte a Atami Corpi en un héroe arquetípico remodelado para una época de desilusión, donde la grandilocuencia ha sido reemplazada por la acción pura y el espectáculo se funde con una solemnidad casi religiosa. Su viaje trasciende la simple narrativa de supervivencia para convertirse en una lección objetiva sobre el apego y el desapego, enseñando que a veces debemos desmontar lo que más amamos para salvarlo, aceptando que su reconstrucción final nunca podrá ser idéntica a su forma original, pero sí, quizás, más significativa. El film opera así como un manual tácito sobre la resiliencia, escrito no con palabras, sino con imágenes de esfuerzo sobrehumano y una violencia que funciona como puntuación retórica en un discurso visual sobre el dolor. La casa, en su estado desmontado, adquiere la cualidad de un rompecabezas sagrado, donde cada pieza de madera no solo encaja con otra, sino con un recuerdo específico, un momento de la vida familiar ahora extinta. Atami, al cargar con estas piezas, no transporta madera, sino los fragmentos de un lenguaje doméstico que solo él puede descifrar. Este acto lo convierte en un traductor de memorias, un criptógrafo del afecto que se niega a que su código sea borrado por la historia oficial. La película sugiere que la herencia más valiosa no son los objetos en sí, sino la narrativa íntima que les da sentido, y que preservar esa narrativa puede requerir un acto de aparente locura, como cruzar una frontera hostil con un camión lleno de escombros cargados de alma. La carga se vuelve, entonces, una biblioteca portátil de afectos, una autobiografía arquitectónica en tránsito. El paisaje de Karelia, más allá de su hostilidad, funciona como un espejo distorsionado de la psique finlandesa colectiva tras la guerra. Es un territorio melancólico, herido por los conflictos, que ha sido cedido pero no olvidado. Al recorrerlo, Atami recorre las cicatrices de la nación, recordando que la pérdida territorial es también una pérdida psicológica y espiritual. Su acto de reclamar la casa es un acto simbólico de negar esa cesión, de afirmar que algunos lazos son más fuertes que los tratados. El film, por tanto, no es solo la historia de un hombre, sino una alegoría sobre el luto nacional por los territorios perdidos y la obstinada creencia de que la esencia de un lugar puede, de alguna manera, ser trasplantada, llevada en el corazón y en las vigas de una casa que se niega a morir. El contraste entre la persecución motorizada soviética y el avance tosco del camión de Atami establece una dialéctica entre la modernidad deshumanizante y una cierta antigüedad humana y táctil. Los jeeps, las motos y el tren representan la velocidad, la eficiencia y el poder anónimo del Estado. El camión, ruidoso y lento, representa la lentitud deliberada del duelo, la eficacia tosca de la determinación personal y el peso tangible de la historia. Atami no puede competir en velocidad, así que compite en persistencia. No puede superar en tecnología, así que supera en ingenio primitivo. Esta batalla desigual se convierte en una metáfora extendida de la resistencia de las culturas pequeñas frente a los imperios, que a menudo ganan no por fuerza bruta, sino por una terquedad que desgasta la voluntad del opresor. La violencia estilizada alcanza aquí su máxima expresión como una forma de humor negro y catarsis física. Las muertes de los soldados soviéticos son tan exageradas y físicamente imposibles que se alejan del horror realista para acercarse a la lógica de una farsa sangrienta. Esto permite al espectador disfrutar de la venganza sin el peso moral de su realismo, convirtiendo la pantalla en un espacio seguro para la fantasía de la justicia extrema. Sin embargo, esta violencia nunca trivializa el dolor de Atami. Por el contrario, su extravagancia subraya la magnitud monstruosa de la injusticia original que la motiva. Es como si el trauma hubiera deformado la realidad circundante, haciendo que la física misma se tuerza para acomodar la escala de su venganza. La película nos dice que algunas heridas son tan profundas que solo una compensación igualmente desproporcionada, aunque fantástica, puede ofrecer un alivio simbólico. El personaje del oficial de la KGB, frío y calculador,
representa la antítesis del sisu emocional. Mientras el sisu es visceral, arraigado en la tierra y el instinto, el oficial encarna la razón pura desprovista de empatía, la planificación estratégica como fin último. Su obsesión por eliminar a Atami no es personal, es higiénica. Es la eliminación de una variable impredecible en la ecuación del control estatal. Este antagonista es quizás más aterrador que Draganov porque es imperturbable. No puede ser provocado emocionalmente, solo derrotado por la pura obstinación física que desafía su lógica. Atami no vence al sistema, pero logra eludirlo el tiempo suficiente para cumplir su misión personal, lo cual, en el contexto de un estado totalitario, es en sí mismo una victoria monumental. La evolución de Atami desde el anonimato hasta la leyenda y, finalmente, hacia la reintegración comunitaria, traza un arco heroico inusual. La primera película lo forja como un mito. La segunda lo humaniza al mostrar el costo de ese mito, la soledad, el dolor congelado, la reducción de su vida a un solo acto de voluntad. El clímax no es cuando mata a Draganov, sino cuando, de vuelta en Finlandia, deja que su mito se disuelva en el acto comunitario de la construcción. Al aceptar ayuda, permite que la leyenda del hombre que no muere se transforme en la historia del vecino que reconstruye. Es un viaje del individuo excepcional al individuo conectado, una travesía que sugiere que la verdadera fuerza no reside en ser insular, sino en saber cuándo abrir la puerta, aunque sea sin palabras, para dejar entrar a los demás. El diseño de sonido juega un papel crucial en la creación de la textura única del film. Los sonidos de los golpes son exageradamente crujientes. Los disparos retumban con un eco artificial. Los motores rugen con una distorsión casi animal. Este tratamiento aleja la experiencia del realismo y la sitúa en el terreno de la percepción subjetiva y la memoria traumática, donde los sonidos de la violencia se amplifican y distorsionan. En contraste, los sonidos asociados a la caza y al trabajo de Atami, el crujir de la madera, el roce de una cuerda, el clic de una herramienta, son nítidos, realistas, casi íntimos. Esta dicotomía sonora refuerza la lucha central entre el mundo ruidoso y destructivo de la guerra/persecución y el mundo silencioso y constructivo de la memoria/reparación. El final, con su énfasis en la reconstrucción colectiva, es una declaración política sutil pero poderosa. En un momento histórico donde el discurso político a menudo se basa en el miedo al otro y la fortificación de las fronteras, Camino a la Venganza propone una idea diferente de fortaleza, la que nace de la colaboración silenciosa, del reconocimiento mutuo de la pérdida y del esfuerzo compartido para construir algo nuevo a partir de las ruinas. La casa de Atami se convierte en un proyecto comunitario, y en ese acto, deja de ser solo suya para ser también de quienes ayudaron a levantarla. Es una metáfora para la construcción nacional posguerra, una sugerencia de que la identidad no se defiende solo con armas, sino con el martillo y la sierra, y con la voluntad de trabajar hombro con hombro, incluso con aquellos con quienes nunca se ha intercambiado una palabra. En última instancia, Sisu, Camino a la Venganza se consagra como una obra que comprende el poder del cine como generador de mitos modernos. No intenta ser realista, intenta ser verdadera en un nivel emocional y simbólico más profundo. Crea un héroe para nuestro tiempo, no un superhomero infalible, sino un hombre cansado, herido y terco, cuya grandeza reside no en su invencibilidad, sino en su capacidad para seguir avanzando cargado de dolor, y finalmente, en su sabiduría para detenerse y permitir que la comunidad alivie su carga. La película cierra con una imagen de paz activa, no pasiva. No es la paz de la ausencia de conflicto, sino la paz de la construcción consciente, ladrillo a ladrillo, memoria a memoria, con la ayuda silenciosa de las manos que se tienden cuando más se necesitan. Es un final que no resuelve todo, pero que abre la puerta a la esperanza más poderosa, la de que ningún hombre, por fuerte que sea, tiene que reconstruir su mundo completamente solo.